Durante 2 largos años, Susan Boyle desapareció de los focos, y pocos sabían por qué. En 2022 ocurrió algo devastador que la obligó a guardar silencio, pero eso era solo una parte de la historia. Entre bastidores, Susan había estado librando batallas privadas de las que ni siquiera su fama podía protegerla. En el centro de su dolor estaba precisamente lo que debería haberla reconfortado la familia. Las tensiones por dinero llevaban años desgarrándola en silencio. Uno de sus hermanos llegó a proferir amenazas que la dejaron angustiada y asustada. A pesar de regalar 1,8 millones de libras a sus parientes, no hizo más que ahondar las heridas. La traición fue más que emocional, fue personal. Ahora, a los 64 años, Susan Boyle ha vuelto no solo a la música, sino con una confesión cruda y desgarradora sobre lo que realmente ocurrió durante esos años perdidos. Y por primera vez está dispuesta a decir su verdad. Un comienzo difícil. La trayectoria de Susan Boyle comenzó el 1 de abril de 1961 en el Bangor Village Hospital de West Lothian, Escocia. Era la menor de 9 hermanos nacida en el seno de una modesta familia de clase trabajadora. Su madre Bridget tenía 47 años, una edad de alto riesgo para dar a luz, sobre todo en aquella época. Los médicos le advirtieron de los peligros y la instaron a considerar la interrupción del embarazo. Pero Bridget, guiada por una profunda fe católica, se negó. Los Boyle vivían en una casa pequeña y estrecha en la ciudad de Blackburn. La llegada de otro hijo que ya era una carga económica no hizo más que aumentar la presión. Desde muy pequeña, Susan sintió que no encajaba. Era diferente, y esa diferencia acabaría definiendo tanto las dificultades como los triunfos de su vida. Sus primeros momentos estuvieron marcados por la lucha, y sin embargo de esa lucha surgiría un día una voz que cautivaría al mundo. Su madre sufrió preeclampsia durante el parto. Esto provocó que Susan sufriera una breve falta de oxígeno. Los médicos dijeron a sus padres que sufría daños cerebrales leves a causa del parto. Esta etiqueta la persiguió durante años. En la escuela la llamaban aprendiz lenta. Se esforzaba por seguir el ritmo. Los profesores no sabían cómo apoyarla. Los compañeros se burlaban de ella y Susan sentía que no pertenecía al grupo. La idea de que estaba dañada la persiguió durante la mayor parte de su vida. Su hogar tampoco era un lugar seguro. Su padre Patrick había luchado en la Segunda Guerra Mundial. La guerra le dejó profundas cicatrices. Regresó a casa enfadado e inestable. El hogar de los Boyle, ya de por sí estrecho y pobre, se llenó de miedo. Susan se convirtió a menudo en el blanco de los arrebatos violentos de su padre. Soportó dolor físico y emocional. Aún así, Susan dijo más tarde que quería a su padre creyendo que luchaba contra demonios que no podía controlar. Pero el daño influyó en cómo se veía a sí misma y en lo difícil que le resultaba confiar en los demás. La escuela no le ofrecía escapatoria. Susan sufría acoso escolar a diario. Su epilepsia le provocaba desmayos que a sus compañeros les hacían gracia. Le pusieron nombres crueles como Susie Simple y Tocona. Los profesores no ayudaban. En cambio, la golpeaban con un cinturón a veces casi todos los días. Susan se sentía pequeña, olvidada y herida. Sin embargo, a pesar de todo, esta difícil infancia la ayudó a forjar una fuerza interior que nadie vio venir. Durante casi 50 años, Susan vivió con un doloroso malentendido. Todo el mundo creía que tenía daños cerebrales de nacimiento. Profesores, amigos y familiares la trataban como si fuera menos capaz. En 2012, a los 51 años, Susan acudió a un especialista. La verdad la sorprendió. Tenía síndrome de Asperger, una forma de autismo, y su coeficiente intelectual era superior a la media. La antigua etiqueta había sido errónea. Esta nueva comprensión por fin daba sentido a sus luchas. Le proporcionó alivio y orgullo. Susan por fin podía verse a sí misma con claridad sin vergüenza. Cuando Susan tenía 25 años, se enamoró por primera vez, pero su padre intervino y lo destruyó. Sin decírselo a Susan, Patrick puso fin a la relación. Un día contestó al teléfono y le dijo al hombre que no quería hablar con él. Poco después, el hombre tuvo un hijo con otra persona. A Susan se le rompió el corazón. Nunca olvidó ese dolor.
cambió para siempre su forma de ver el amor y la confianza. Mientras sus 8 hermanos siguieron adelante y construyeron sus vidas, Susan se quedó atrás. Se convirtió en la cuidadora de sus ancianos padres. Tras la muerte de su padre en los años 90, se dedicó a su madre hasta que Bridget falleció a los 91. El mundo de Susan se hizo pequeño. Rara vez veía a sus amigos. Renunció a sus propios sueños para cuidar de su familia. Mientras sus hermanos y hermanas construían carreras y familias, Susan se sentía atrapada. En 1995 dio un paso valiente y se presentó a una audición para el programa de televisión My Kind of People. Susan había cantado en pubs y coros locales, pero esta era su primera oportunidad de alcanzar la fama nacional. Los nervios eran demasiados. Temblaba tanto que apenas podía cantar. No salió en la tele. El rechazo la aplastó, pero siguió cantando en casa y en locales aferrándose a su sueño. En 1999, Susan grabó Cry Me a River para un CD benéfico. Solo se hicieron 1000 copias. El periódico local alabó su voz calificando su actuación de desgarradora. Pero casi nadie la escuchó fuera de West Lothian. El mundo no descubriría su don hasta 10 años después. Ese mismo año, Susan gastó todos sus ahorros en grabar una maqueta profesional. Grabó Cry Me a River y Killing Me Softly con su canción. Envió las cintas por correo a sellos discográficos y cadenas de televisión de todo el Reino Unido. Nadie respondió. Las cintas desaparecieron sin dejar rastro. Susan se sintió aplastada. Parecía que nadie quería escucharla. En 2000 el mundo de Susan Boyle se vino abajo. Su querida hermana Kathleen murió repentinamente y todo cambió. Kathleen siempre había sido el mayor apoyo de Susan. Su muerte golpeó tan fuerte que hizo añicos los sueños de Susan. Hasta entonces, Susan había cantado en locales y actos religiosos de su pequeña ciudad de Blackburn. Tenía esperanzas de triunfar en la música. Pero cuando Kathleen se fue, Susan se detuvo. No podía soportar cantar. Durante 2 años no actuó. No tomó clases, ni siquiera se acercó a nada que le recordara a la música. La tristeza era tan profunda que se encerró en sí misma. El silencio en su vida coincidía con el vacío en su corazón. Kathleen siempre había empujado a Susan a compartir su don, y ahora esa voz había desaparecido. Tanto la voz de su hermana como la que Susan llevaba dentro. Cuando llegó 2002, Susan volvió a cantar poco a poco. Pero para entonces su mundo había cambiado. Su atención se centró en su madre Bridget. Bridget tenía más de 80 años y estaba delicada. Necesitaba los cuidados de Susan todos los días. Así que Susan se quedó en la pequeña casa de protección oficial donde había crecido y construyó su vida en torno a su madre. Ella cocinaba, limpiaba, cuidaba de Bridget, y Bridget a cambio mantenía vivos los sueños de Susan con palabras de aliento. Le recordaba a Susan que tenía un don y que debía utilizarlo. Las dos lo compartían todo. Su vínculo era fuerte, pero mantenía pequeño el mundo de Susan. La fe de su madre en ella era lo único que mantenía la esperanza incluso cuando las propias ambiciones de Susan se desvanecían en un segundo plano. Luego llegó otro desengaño. En octubre de 2007, Bridget murió a los 91 años. Para Susan fue como si el mundo se acabara de nuevo. Bridget había sido su ancla, su roca, y ahora esa roca había desaparecido. Susan cayó en un profundo dolor. Dejó de cantar. Apenas salía de casa. Durante casi 2 años vivió en silencio y tristeza. Amigos y vecinos empezaron a preocuparse. Susan parecía haber perdido la voluntad de hacer algo. El sueño al que una vez se aferró con tanta fuerza pareció desvanecerse con la muerte de su madre. La casa que una vez había estado llena de música ahora estaba llena de nada más que silencio y pérdida. Durante este tiempo Susan se convirtió en una reclusa. La pequeña casa de Blackburn se convirtió en todo su mundo. Las cortinas permanecían cerradas. Los vecinos rara vez la veían. Pasaban días sin que Susan hablara con otra persona. Solo tenía a su gato Pebbles como compañía la mayor parte del tiempo. No iba a la iglesia. No asistía a eventos. Incluso dejó de importarle su aspecto. El hogar que una vez había sido un lugar de amor se convirtió en un lugar de luto. Así permaneció hasta finales de 2008, cuando algo en el interior de Susan empezó a agitarse. Susan
Había hecho una promesa a su madre antes de que muriera, y en 2008 decidió cumplirla. Se presentaría a una audición de Britain's Got Talent. Tenía 47 años. Estaba en paro. Nunca había actuado fuera de su comunidad. Pero nada de eso importaba. Estaba decidida a cumplir el deseo de su madre. Así que rellenó el formulario y se fue a Glasgow para la audición. Daba miedo. Dudaba de sí misma, pero fue. Más tarde dijo: quería demostrarme a mí misma y a todos los demás que podía hacerlo. Esa promesa, ese único acto de valentía, lo cambió todo. Fue el comienzo de una de las historias más increíbles del mundo del espectáculo. Cuando Susan Boyle subió al escenario del Clyde Auditorium de Glasgow el 11 de abril de 2009, nadie la tomó en serio. Tenía 47 años, llevaba un sencillo vestido dorado de encaje y el pelo alborotado. El público puso los ojos en blanco. Algunos se rieron. Los jueces Simon Cowell, Amanda Holden y Piers Morgan se miraron con incredulidad. Cuando Susan dijo que quería ser tan famosa como Elaine Paige, la sala se llenó de burlas. Las cámaras captaron a la gente sonriendo y cuchicheando. Parecía que todo el mundo había decidido que iba a fracasar incluso antes de que abriera la boca. Entonces Susan empezó a cantar «Soñé un sueño» de Los Miserables y todo cambió. La sala se quedó en silencio. Simon Cowell se quedó boquiabierto. Sus ojos se abrieron de par en par. Amanda Holden se quedó mirando asombrada. Piers Morgan sonrió sorprendido. En cuestión de segundos, los jueces pasaron de dudosos a deslumbrados. Cuando Susan llegó a la parte potente de la canción, el público se puso en pie de un salto. El aplauso fue ensordecedor. Simon dijo más tarde que nunca se había quedado tan sorprendido en el programa. Esa actuación se convirtió en un éxito viral. Millones de personas de todo el mundo vieron el vídeo y sintieron el mismo asombro. La ovación de aquella noche no se detuvo en el teatro. A la mañana siguiente, los vídeos de la audición de Susan estaban por todo Internet. En una semana más de 25 millones de personas lo habían visto en YouTube. En solo 9 días, esa cifra superó los 100 millones. La CNN, la BBC y el New York Times informaron sobre ella. La voz de Susan Boyle había conmovido a gente de todo el mundo. Lo que empezó como una actuación en Glasgow se convirtió en una sensación mundial, recordando a la gente que el verdadero talento puede surgir de cualquier parte. Al terminar la canción, Amanda Holden pronunció unas palabras que resonaron en todo el mundo. Sinceramente creo que todos estábamos siendo muy cínicos, y creo que es la mayor llamada de atención de la historia. La gente repetía esa cita una y otra vez. Hizo reflexionar a todo el mundo sobre la facilidad con la que juzgan a los demás. Las palabras de Amanda se convirtieron en parte de la historia de Susan, un recordatorio de que el talento no tiene edad, ni aspecto, ni límite. La audición se convirtió en un símbolo de la ruptura de los estándares superficiales en el mundo del espectáculo. La vida de Susan cambió de la noche a la mañana. Celebridades como Demi Moore y Ashton Kutcher tuitearon sobre ella. El 13 de abril de 2009 ya era el trending topic número 1 en Twitter. Su vídeo se veía 1,5 millones de veces por hora. Apareció en programas de noticias y fue invitada al programa de Oprah Winfrey. Reporteros de más de 50 países querían entrevistarla. Incluso su iglesia de Blackburn, Escocia, se convirtió en un lugar turístico. Gente de lugares tan lejanos como Japón vino a ver dónde cantaba. En solo unos días, Susan pasó de desconocida a superestrella mundial. Susan volvió a las semifinales el 24 de mayo de 2009. Esta vez cantó Memory de Cats. La presión era enorme. Fue la última en actuar esa noche, lo que hizo aún más dura la espera. Pero cuando empezó a cantar, la magia volvió a surgir. El público aplaudió. Amanda Holden dijo que era absolutamente fascinante. Susan obtuvo más votos que cualquier otro acto de la noche. Su actuación demostró al mundo que su primera audición no fue solo suerte. Antes de la final del 30 de mayo de 2009, Susan era la clara favorita. Las casas de apuestas ofrecían cuotas tan bajas como 1,66. Alrededor del 75% de todas las apuestas estaban hechas por ella. Su audición había sido vista casi 200 millones de veces. En Blackburn pubs y centros comunitarios organizaron fiestas para verla.
La demanda fue tan alta que el programa se retransmitió en directo por Internet por primera vez. Todo el mundo creía que Susan ganaría. Pero cuando se contaron los votos finales, el resultado sorprendió a la nación. De más de 17,3 millones de espectadores, solo el 20,2% votó por Susan. El grupo de danza callejera Diversity ganó con un 24,9%. La conmoción se sintió en todo el mundo. Incluso en lugares como Azerbaiyán se hablaba de ello. Susan, siempre amable, felicitó a la diversidad en directo. Ella dijo: «Ganaron los mejores. Son muy entretenidos. Muchachos, os deseo lo mejor». Pero muchos espectadores se quedaron incrédulos. Justo después del show corrieron rumores de que Susan estaba disgustada entre bastidores. Algunos informes dicen que corrió por los pasillos gritando: «Odio este programa. Lo odio». Otros afirman que tiró agua a un jefe de planta. Se dice que los miembros de la tripulación estaban conmocionados. Algunas personas cercanas a Susan dijeron que los informes eran exagerados, pero la historia demostró la presión a la que estaba sometida y lo dura que puede ser la fama repentina. El 1 de junio de 2009 la UK se despertó con una noticia estremecedora. Susan Boyle, la cantante escocesa de 48 años que había conquistado corazones en Britain's Got Talent, había sido ingresada de urgencia en la clínica Priory de Londres. No era una clínica cualquiera, era el lugar al que acudían los famosos e incluso la realeza cuando necesitaban ayuda. Justo la noche anterior, 19,3 millones de personas habían visto cómo Susan perdía la final de BGT contra Diversity. Esa pérdida la golpeó duro. Rompió a llorar, gritó: «Odio el programa» a los productores y lanzó un vaso al personal del hotel antes de desmayarse. Los paramédicos llegaron y la llevaron al priorato, diciendo que sufría de agotamiento y un colapso emocional. Para entonces, la fama de Susan era enorme. Su audición ya había sido vista más de 220 millones de veces en YouTube, convirtiéndose en el quinto video más visto de la historia de la plataforma. Incluso el primer ministro Gordon Brown le deseó una pronta recuperación. Los periódicos llenaron sus portadas con la historia calificándola de advertencia sobre el precio de la fama de la noche a la mañana y las presiones de la telerrealidad. Los medios de comunicación no se detuvieron ahí. Inundaron la vida de Susan con interminables historias y preguntas sobre su salud mental. Algunos reportajes llegaron tan lejos que incluso periodistas rivales lo calificaron de inhumano. Los reporteros esperaban fuera de su casa y molestaban a su familia. A algunos incluso les enviaron a misiones extrañas como fingir que le pedían matrimonio para ver qué hacía. La comisión de quejas de la prensa intervino. Recordaron a los editores que su código de conducta prohibía este tipo de invasión de la intimidad, especialmente cuando se trataba de salud mental. Este momento se convirtió en una lección clave de ética mediática. Demostró lo peligrosa y cruel que puede ser la intrusión de la prensa. Entre bastidores, Simon Cowell sabía que las cosas habían ido demasiado lejos. Por primera vez, se ofreció a liberar a un concursante de su contrato de gira. Le dijo a la familia de Susan que rompería el trato si eso era lo que ella quería. «Nadie va a obligarla a entrar en el estudio de grabación. Haré lo que Susan quiera», dijo. En el mundo de la telerrealidad, esto era inaudito. Normalmente las estrellas no tenían más remedio que seguir con las giras y las promociones. Simon admitió más tarde que esta había sido una de las semanas más duras de su vida. Asumió la culpa y dijo: «Soy el primero en levantar las manos y admitir que he cometido errores». Su oferta cambió la forma en que la industria pensaba en el cuidado de sus estrellas. Todo el mundo esperaba que Susan estuviera mucho tiempo en la clínica, pero solo 3 días después, el 4 de junio de 2009, se marchó. Sorprendió al público al anunciar que se uniría a la gira de BGT después de todo. Su recuperación parecía casi imposible. Más tarde habló de lo asustada que se había sentido en la clínica. No había llamadas telefónicas ni televisión. Se sentía sola e insegura de sí misma. Durante 2 días dudó de todo, pero al final se dio cuenta de que estaba agotada y necesitaba descansar. Su decisión de volver fue vista como un signo de gran fortaleza. Su familia y sus fans estuvieron a su lado dispuestos a apoyar su regreso. Susan no solo volvió, sorprendió a todos.
Actuó en 20 de las 24 fechas de la gira BGT. Cantó en ciudades como Aberdeen, Edimburgo, Dublín, Sheffield, Coventry y Birmingham. El público la ovacionó de pie. Los periodistas dijeron que parecía una artista experimentada. La gira fue un gran éxito tanto para los fans como para la propia Susan. El ascenso a la fama de Susan Boyle parece sacado de un cuento de hadas. Cuando lanzó su álbum de debut, I Dreamed a Dream, el 23 de noviembre de 2009, nadie en el mundo de la música estaba preparado para lo que ocurrió después. En solo una semana vendió 400 non-fertalos, 820 copias en el Reino Unido. Eso batió el récord establecido por el espíritu de Leona Lewis. De hecho, vendió más que el resto de los 5 primeros álbumes del Reino Unido juntos. Pero la sorpresa no se quedó ahí. En Estados Unidos vendió 701.000 copias en su primera semana. En todo el mundo el álbum superó los 2 millones de copias en su primera semana. A finales de 2009, Susan había vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, más que Eminem, Rihanna o Lady Gaga ese año. La demanda fue tal que Amazon lo calificó como el álbum más reservado de su historia. Algunas tiendas ni siquiera pudieron mantenerlo en sus estanterías. Lo que lo hizo aún más asombroso fue que solo unos meses antes, Susan había sido una desconocida voluntaria de una iglesia escocesa. Su éxito no se detuvo con ese único álbum. En menos de 2 años se convirtió en la primera mujer en la historia del Reino Unido que lograba 3 álbumes consecutivos en el número 1. I Dreamed a Dream en 2009, The Gift en 2010 y Someone to Watch Over Me. En 2011 se dispararon directamente a la cima. Solo grupos legendarios como The Beatles y The Rolling Stones habían hecho algo parecido antes. Y Susan lo hizo a los 48 años, sin años de preparación ni entrenamiento por parte de la industria. The Gift llegó a encabezar las listas de éxitos del Reino Unido y Estados Unidos al mismo tiempo. Fue la primera artista femenina en conseguirlo. Su ascenso demostró que el talento podía romper todas las reglas en las que creía la industria. El dinero que siguió fue igual de asombroso. En su primer año Susan ganó $5 millones. Hoy en día eso sería alrededor de $8,5 millones. Antes de todo esto, vivía en una vivienda de protección oficial en Blackburn, West Lothian, y se las arreglaba con prestaciones por discapacidad. A finales de 2009, las ventas de su álbum de debut habían superado los $9,5 millones. Su patrimonio neto pronto alcanzó entre 35 y 40 millones de dólares. El mundo quedó fascinado por cómo una mujer de un pequeño pueblo escocés se convirtió en solo un año en una de las artistas con mayores ingresos del planeta. En 2012, Susan tuvo un momento que se sintió como la cumbre de todo. El 13 de mayo cantó Mull of Kintyre en el castillo de Windsor con motivo del jubileo de diamante de la reina Isabel II. Las gaitas y tambores de la Royal Scots Dragoon Guards la acompañaron mientras millones de personas la veían por televisión. Solo 3 años después de su audición en Britain's Got Talent, cantaba para la reina. El aplauso fue abrumador. Incluso conoció a la reina después de la actuación. Para muchos esto demostró que Susan se había convertido en un verdadero tesoro nacional. En 2021 Susan había vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. Su primer álbum alcanzó los 10 millones, pero sus álbumes posteriores también siguieron vendiéndose bien. Sus discos fueron multiplatino en EE, SUK Australia, Japón y Nueva Zelanda. I Dreamed a Dream alcanzó 4 veces el disco de platino en EE, S y 7 veces platino en el Reino Unido. K superó en ventas a muchas estrellas del pop con carreras mucho más largas y todo ello sin el empuje de una gran discográfica antes de su irrupción. Pero entre bastidores, la repentina fortuna de Susan destrozó a su familia. En junio de 2010, sus parientes intentaron celebrar una reunión para aclarar el dinero que ella les había dado. No todos se presentaron. Las ausencias agudizaron viejas tensiones y dividieron a la familia en 2 bandos. Susan se sentía atrapada entre ellos. Incluso se culpó a sí misma de las consecuencias diciéndole a su hermano Jerry: «Yo soy la mala. Todo es culpa mía».
Luego, en 2013, las cosas empeoraron. Salieron informes de que Jerry había amenazado con suicidarse a menos que Susan le diera $50,000 para salvar su negocio. Susan entregó el dinero sintiendo que no tenía elección. En aquel momento estaba enferma, luchando contra una infección vírica y una amigdalitis. Jerry negó más tarde haberla amenazado, pero el daño ya estaba hecho. La confianza de la familia se quebró aún más. Susan empeoró las cosas mintiendo a otros familiares. Les dijo que Jerry la había chantajeado porque no podía soportar decir la verdad. Cuando Jerry se enfrentó a ella, se derrumbó y admitió que se había inventado la historia. Solo quería poner fin a las peleas, pero la mentira solo profundizó las heridas. Las cosas llegaron a un punto crítico en 2015, cuando Susan hizo un gran regalo en metálico a un familiar. Cuando el familiar no se lo agradeció, Susan se enfadó e intentó comunicarse con él. Sus mensajes se consideraron acoso y la policía intervino. La visitaron y le pidieron que dejara de ponerse en contacto con esa persona. El incidente puso de manifiesto la presión que Susan sentía por su fama y sus problemas familiares. A lo largo de los años, había donado alrededor de $1,8 millones a familiares. Solo en 2010 entregó $55,000 a cada hermano, además de $55,000 a su sobrino Alan, para un negocio que nunca despegó. Financió el negocio de fotografía de otra sobrina con $45,000, pagó paquetes de maternidad y dio trabajo a familiares. Su sobrina Kirsty recibió incluso el 5% de los beneficios de sus 2 primeros álbumes. Pero en lugar de unir a la familia, el dinero los distanció aún más. La vida de Susan Boyle dio un giro dramático en diciembre de 2013. A los 52 años, descubrió algo que lo cambió todo. Durante décadas, había creído que tenía problemas de aprendizaje. Al nacer, los médicos llegaron a decir que tenía daños cerebrales debido a complicaciones. Pero después de todos esos años de confusión y lucha, la verdad salió a la luz. Tenía el síndrome de Asperger. El diagnóstico explicaba por qué las situaciones sociales siempre le habían resultado tan difíciles. Creció en Escocia en el seno de una familia de clase trabajadora, sufrió acoso escolar y se sintió fuera de lugar. Ahora por fin entendía por qué. Sintió alivio. Mejor aún, se enteró de que su coeficiente intelectual era en realidad superior a la media y no lo que la gente le había dicho. Este nuevo conocimiento la ayudó a verse a sí misma con claridad por primera vez. Le dio fuerzas para hablar en favor de otros que se enfrentaban a los mismos retos ocultos. Para Boyle, el diagnóstico llegó tarde, pero cambió su vida para siempre. Justo un año antes, en 2012, había sufrido otro shock sanitario. Susan estaba en la cima de la fama cuando los médicos le dijeron que tenía diabetes tipo 2. Tuvo que cambiar su estilo de vida o arriesgarse a perderlo todo, incluida su carrera como cantante. Renunció a sus adorados dulces y pasteles. Empezó a comer sano y a hacer ejercicio. En 2016 se había deshecho de 28 libras. Para 2018, la pérdida total era de 50 libras. Cuando llegó COVID-19, el peligro se sentía aún más cerca. Los médicos le advirtieron que no corriera riesgos. Una simple infección podría ser mortal, así que se aisló estrictamente protegiéndose. Desde entonces ha tenido que cuidarse cada día, vigilando su dieta, controlando su salud y encontrando fuerzas para compartir su música con el mundo. En 2014 ocurrió algo hermoso. Por primera vez en su vida, a los 53 años, Susan encontró el romance. Durante un USUU conoció a un médico en Florida. No era un fan. Solo la reconoció y empezó a charlar. Comieron juntos al día siguiente. Susan dijo que era un perfecto caballero. Pagó el almuerzo y le dio un dulce beso en la mejilla. Esa simple cita significaba tanto para ella. Ella había admitido una vez que nunca la habían besado. El nombre del doctor se mantuvo en privado. Su equipo había entrado en pánico cuando desapareció, temiendo que se la hubieran llevado. Pero estaba a salvo. Y para Susan, ese momento demostró que nunca es demasiado tarde para vivir nuevas experiencias, incluso después de tantos años de soledad. El dinero nunca cambió la sencillez de Susan Boyle. Incluso después de ganar $22 millones en discos y giras, ha mantenido los pies en la tierra. Vive en la misma casa modesta,
donde creció que compró por $65,000. Más tarde compró la casa de al lado por $11,000 para tener más espacio. No gastó mucho. Solo se permitía entre $300 y $500 a la semana. Hacía la compra ella misma y evitaba los lujos. Sus mayores caprichos eran un abrigo de piel, un piano y una bicicleta que apenas usaba. El dinero, decía, era como el agua en el desierto. Se acaba. Se centró en decisiones seguras como proyectos inmobiliarios y musicales y no en gastos desenfrenados. Esto la mantuvo segura y cerca de sus raíces. En abril de 2022 sobrevino la tragedia. Susan tuvo un derrame cerebral. Casi le robó la voz y la dejó débil y con dificultades para hablar. Durante más de un año luchó por recuperarse. Fue una batalla, pero estaba decidida. Soñaba con volver a cantar. Y el 4 de junio de 2023 volvió. En el escenario de Britain's Got Talent cantó I Dreamed a Dream. La multitud se puso de pie, muchos llorando. Simon Cowell dijo que era la actuación más conmovedora que había visto. Susan ha hecho lo que parecía imposible. Demostró que la fuerza y la esperanza pueden sacarte de los lugares más oscuros. Su recuperación no fue rápida. Durante casi 3 años, Susan trabajó más duro que nunca. Logopedia diaria, horas de práctica, ejercicios para volver a entrenar su voz. Entrenadores que habían ayudado a estrellas de la ópera y de Broadway le enseñaron. Tuvo que recuperar la fuerza muscular de su lado izquierdo. Escribió sobre su viaje anotando cada victoria. El día que mantuvo una nota durante 10 segundos, el día que cantó una estrofa completa. A principios de 2025, tras más de 1000 horas de trabajo, recuperó el 90% de su voz. Los médicos lo llamaron un milagro. El día de su 64 cumpleaños en abril de 2025. Susan volvió a las redes sociales. Tras 2 años de silencio publicó un sencillo mensaje. He vuelto, definitivamente, he vuelto. Gracias por esperar. Nueva música. Nuevos sueños, nuevos comienzos. 500,000 de likes. 50,000 comentarios. Compartió noticias sobre sus próximos proyectos, un documental, un single benéfico y actuaciones en directo. Mostró destellos de su recuperación, de sus primeros ejercicios vocales, de alegres reencuentros con su equipo. No era solo un regreso, era una promesa.